Aquí tienes una historia que te atrapará desde el primer minuto. A veces, el destino te pone en el asiento de al lado de la persona que puede cambiarlo todo, pero es para bien o para mal. Acompaña a una madre soltera al borde del abismo en un viaje que la llevará a un mundo que nunca imaginó, donde un encuentro casual podría ser su salvación o su perdición. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Anaís Torres miraba su reflejo en el baño tenuemente iluminado del aeropuerto de Barajas, suspirando mientras se pasaba los dedos por su ondulado cabello castaño, tratando de parecer al menos algo presentable. La dura iluminación fluorescente no le hacía ningún favor, acentuando el agotamiento grabado en su pálido rostro. Las ojeras bajo sus ojos avellana eran evidencia de semanas haciendo malabares con turnos dobles en el Café de Sol, apenas logrando sobrevivir para mantener a su hijo de 6 años, Benjamín. Sus manos temblaban ligeramente mientras se echaba agua fría en la cara, obligándose a permanecer despierta. No tenía otra opción. No podía permitirse perder este vuelo, no después de que la llamada de su tía Susana hubiera destrozado su mundo hacía 2 noches. Anaís, tienes que venir ya. La voz de Susana se había quebrado por teléfono. Tú, madre, no está bien. Los médicos dicen que podría ser en cualquier momento. Esa llamada la había golpeado como un tren de carga. Su madre, Carmen Torres, siempre había sido su roca, incluso cuando la vida había sido despiadada. Anaís había pasado los últimos años tratando de construir una vida estable para Benjamín, pero en el proceso había tardado demasiado en visitar a su madre en Barcelona. Ahora estaba abordando un vuelo de último minuto, rezando para llegar a tiempo. La única razón por la que podía permitirse este billete era por la generosidad de Susana. Anaís nunca podría haber conseguido el dinero por sí misma, no con el alquiler atrasado y las tasas escolares de Benjamín cerniéndose sobre ella como una nube de tormenta. La despedida con Benjamín esa mañana casi la había roto. Se había aferrado a ella como a un salvavidas, sus pequeñas manos agarrando las mangas de su gastada chaqueta vaquera. «Mami, ¿por qué no puedo ir contigo?» Sus grandes ojos marrones habían brillado con lágrimas. «No quiero que te vayas». Anaís se había forzado a sonreír, arrodillándose y besando su frente. «Cariño, te prometo que te llamaré todos los días y te traeré algo súper especial de Barcelona, ¿vale?» Había sido una mentira, pero necesitaba que él se sintiera seguro. Lo que no le había dicho era que ni siquiera sabía si volvería siendo la misma persona, porque si su madre no lo lograba, nada volvería a ser igual. Su ex, Marcos, había estado en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, su expresión indescifrable. Su relación había terminado con mal pie hacía 2 años, y aunque eran cordiales por el bien de Benjamín, todavía había una densa tensión entre ellos. «Yo me encargaré de él», había dicho Marcos bruscamente, como si leyera su mente. Anaís había asentido, tragándose el nudo en la garganta. No importaba cuán complicado fuera su pasado, no tenía más remedio que confiar en él. Última llamada para el embarque del vuelo 7A con destino a Barcelona. El anuncio por los altavoces la devolvió a la realidad. Agarró su maltrecho bolso de cuero y corrió por la terminal, sus zapatillas desgastadas golpeando contra el suelo pulido. Apenas llegó a la puerta antes de que el asistente estuviera a punto de cerrarla. «¡Espere, por favor!», jadeó, extendiendo su tarjeta de embarque. La expresión severa del asistente se suavizó ligeramente mientras escaneaba el billete. «Adelante, cariño. Asiento 14C». Anaís se apresuró por la pasarela, su corazón martilleando mientras entraba en el avión.
Respiró hondo y temblorosamente, buscando los números de las filas. Fila 14. Se quedó helada. Sentado en el asiento de la ventanilla junto al suyo, había un hombre que parecía sacado de una revista de negocios. Su traje de carbón a medida le sentaba impecablemente, su camisa blanca y nítida abierta en el cuello, lo suficiente como para insinuar una constitución delgada y musculosa. Su cabello oscuro estaba cuidadosamente peinado, pero fueron los penetrantes ojos verde esmeralda los que la tomaron por sorpresa. Estaba leyendo un libro encuadernado en cuero, sus dedos pasando las páginas sin esfuerzo. Pero mientras Anaís luchaba por subir su equipaje de mano al compartimento superior, su mirada se alzó. En el momento en que sus ojos se encontraron, algo en su expresión cambió. Sin una palabra, se levantó con un movimiento fluido y sin esfuerzo y le quitó la maleta de las manos, levantándola hacia el compartimento como si no pesara nada. «Déjame ayudarte», dijo, su voz suave, con un ligero acento extranjero. A Anaís se le cortó la respiración. No estaba acostumbrada a la amabilidad de los extraños, especialmente no de hombres que parecían pertenecer a suites de lujo, no a asientos apretados de clase económica. «Gracias», murmuró, deslizándose en su asiento con torpeza. Él reanudó la lectura, pero Anaís todavía podía sentir su presencia a su lado, una fuerza tranquila, una presencia que era a la vez intimidante y extrañamente reconfortante. Intentó concentrarse en la vista exterior mientras el avión carreteaba por la pista, pero el peso del agotamiento era demasiado. Su cuerpo la traicionó. Sus párpados se volvieron increíblemente pesados. Intentó luchar contra ello, intentó mantenerse despierta, pero lo último que recordó fue el sonido del avión despegando y el calor de algo sólido a su lado mientras su cabeza se inclinaba suavemente. Anaís no supo cuánto tiempo había estado dormida, pero cuando finalmente se despertó, se dio cuenta con absoluto horror de que había estado usando el hombro del extraño como almohada. Se enderezó de un salto, su rostro enrojeciendo de profunda mortificación. «¡Oh, Dios mío!», jadeó, apartándose bruscamente mientras la costosa chaqueta de traje de él se deslizaba de sus hombros. El hombre se volvió hacia ella con una expresión tranquila e indescifrable, pero luego, para su total incredulidad, sonrió. No una sonrisa burlona, no una sonrisa divertida, sino una sonrisa genuina y cálida que envió un extraño aleteo a través de su pecho. «¿Necesitabas el descanso?», dijo simplemente, como si tener a una completa extraña babeando sobre él durante horas fuera la cosa más natural del mundo. «Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos 2 videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas». Antes de que pudiera pensar en cómo responder, él presionó el botón de llamada sobre sus asientos. Una azafata apareció casi de inmediato, su mirada alternando entre ellos con una curiosidad cómplice. «¿Podríamos tener un poco de agua, por favor?», preguntó él suavemente. Anaís parpadeó. Yo puedo coger mi propia agua». «Lo sé», dijo él, inclinando ligeramente la cabeza, sus ojos verdes brillando con algo indescifrable. «Pero no me importa». Y así, el mundo de Anaís Torres cambió de maneras que nunca esperó. Anaís agarró la chaqueta del traje en su regazo, sus dedos aferrándose a la fina tela mientras luchaba por recuperar la compostura. El calor de donde había estado cubriéndola todavía persistía en su piel, haciéndola sentir extrañamente protegida, aunque la situación era profundamente mortificante. «De verdad que lo siento», dijo de nuevo carraspeando. «No pretendía invadir tu espacio de esa manera». El hombre que tan fácilmente la había dejado dormir en su hombro la estudió por un momento.
Sus penetrantes ojos verdes no mostraban ningún indicio de irritación, solo una tranquila diversión. «Ya te lo dije», dijo, su voz suave. «Está bien». Parecías agotada. Su acento extranjero daba a sus palabras una elegancia sin esfuerzo, como si todo lo que dijera estuviera destinado a ser reconfortante. Anaís no tenía idea de cómo responder, como si sintiera su incomodidad. Él extendió una mano hacia ella. Damián Alcázar se presentó. Su nombre la tomó por sorpresa. Había esperado algo diferente, algo aún más intimidante. Anaís dudó antes de estrechar su mano. Su palma era cálida, su agarre firme pero gentil, irradiando una fuerza tranquila. «Anaís Torres», dijo ella forzando una pequeña sonrisa. «Anaís», repitió él, como si saboreara su nombre. «Encantado de conocerte». Ella asintió, de repente consciente de lo ordinaria que debía parecer sentada a su lado. Sus vaqueros descoloridos, su suéter gastado y sus zapatillas rozadas contrastaban marcadamente con su traje a medida, su camisa de vestir impecable y su reloj caro. Entonces, Damián se reclinó ligeramente. «¿Vas a Barcelona por negocios o por placer?» Anaís soltó una risa sin humor. «Ninguno de los dos». Damián enarcó una ceja, pero no insistió. La azafata regresó con 2 botellas de agua, ofreciéndole a Damián una sonrisa que era un poco demasiado cálida. «Aquí tiene, señor Alcázar», dijo dulcemente. Luego se volvió hacia Anaís. «Señorita». Anaís notó el sutil cambio de tono, pero lo ignoró. «Gracias», murmuró desenroscando el tapón de su botella y tomando un sorbo. «¿Vuelas a menudo esta ruta?», preguntó, dándose cuenta de que no sabía nada del hombre a su lado. Damián exhaló una suave risa. «Más veces de las que me gustaría admitir. El trabajo me mantiene en el aire más que en tierra». «¿Qué tipo de trabajo?». Hubo una breve pausa, apenas perceptible. «Consultoría de negocios», dijo suavemente. «Principalmente mercados internacionales». Anaís frunció ligeramente el ceño. Sonaba vago, deliberadamente vago. «Eso explica el traje», bromeó ligeramente, tratando de calmar sus nervios. Damián sonrió con suficiencia. «¿Y tú? ¿Qué te trae a Barcelona?». Anaís dudó, apretando un poco más su botella de agua. «Una emergencia familiar», admitió, su voz más baja. La expresión de Damián cambió. La diversión se desvaneció en algo más suave. «Lo siento», dijo sinceramente. Anaís forzó una sonrisa. «Está bien, solo espero llegar a tiempo». Él no preguntó nada más, lo cual ella agradeció. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, el bajo zumbido del avión llenando el espacio entre ellos. Afuera, por la ventana, el cielo era una extensión infinita de oscuridad, salpicada de estrellas tenues. Anaís no había esperado que este vuelo fuera más que una estresante necesidad. Ciertamente no esperaba conocer a alguien como Damián Alcázar, y no tenía idea de cuánto este extraño estaba a punto de cambiar su vida. En algún lugar sobre el centro del país, los auxiliares de vuelo comenzaron su servicio de nuevo, ofreciendo café y aperitivos ligeros. Anaís se frotó las manos en la cara, sintiendo el peso del agotamiento todavía tirando de sus extremidades. Necesitaba cafeína desesperadamente. «¿Café?», preguntó Damián, notando la forma en que parpadeaba lentamente. Ella asintió. «Todo el que me dejen tomar». Damián hizo una seña a la azafata, y, en cuestión de minutos, ambos tenían tazas humeantes de café frente a ellos. Anaís envolvió sus manos alrededor de la taza caliente, tomando un sorbo lento. El líquido amargo hizo poco para borrar el agotamiento, pero era algo. Damián la observó en silencio. «Tienes un hijo, ¿verdad?», dijo de repente. Anaís casi se atraganta con el café. «¿Perdona?». Damián sonrió ante su reacción. «Seguías mencionando las tazas escolares en sueños. Y tienes esa mirada». «¿Esa mirada?», repitió ella, enarcando una ceja. «Esa mirada de
No he dormido en 6 años, y la cafeína es lo único que me mantiene viva. Anaís resopló. Vale, eso es justo. Buscó su teléfono y sacó una foto de Benjamín, extendiéndosela. Este es mi hijo, Benjamín. Acaba de cumplir 6 años. Damián tomó el teléfono, estudiando la foto con una sorprendente cantidad de concentración. Tiene tus ojos. Anaís sonrió. Sí, y la terquedad de su padre. Damián la miró. ¿Todavía estáis juntos? Ella negó con la cabeza. No, nos divorciamos hace un par de años. Fue lo mejor. Damián asintió, como si lo entendiera. Eso nunca es fácil. No, coincidió Anaís, sus dedos apretándose alrededor de su taza de café. No lo es. Pasó un momento de silencio. Luego Damián se reclinó, estirándose ligeramente. No tengo hijos, pero mi hermana tiene 2. Veo esa misma mirada de agotamiento en su cara cada vez que la visito. ¿Así que tienes hermanos? Solo una hermana menor. Es médica. Trabaja demasiado, igual que yo. Anaís sonrió. Así que es de familia. Aparentemente, reflexionó él. Había algo en la forma en que hablaba, calmado, medido, pero reservado, como si hubiera aprendido a ser cuidadoso con sus palabras. Anaís no insistió. No estaba segura de por qué estaba interesada, pero algo en él la intrigaba. Había pasado los últimos años sobreviviendo. No había tenido tiempo para charlas triviales con extraños apuestos en trajes a medida. Pero esta noche, en este avión, todo se sentía diferente. Quizás era el agotamiento, o quizás, solo quizás, era el propio Damián Alcázar. El suave zumbido de los motores del avión llenaba el espacio entre ellos. Afuera, por la ventana, el profundo cielo negro se extendía sin fin, roto solo por lejanos parpadeos de luces de la ciudad muy abajo. Anaís no podía quitarse la conciencia de Damián sentado a su lado. Era sereno, indescifrable, el tipo de hombre que nunca parecía fuera de control. Y sin embargo, había algo bajo la superficie, una contención, como si estuviera reprimiendo más de lo que dejaba ver. Entonces, dijo Damián después de un momento, rompiendo el silencio, ¿qué le gusta a Benjamín, además de hacer que su madre pierda el sueño? Anaís sonrió, relajándose ligeramente. Los dinosaurios. El niño está obsesionado. Conoce todos los nombres, todas las épocas en que vivieron. Si le dejas hablar de ello, te quedarás escuchando durante horas. Damián se rió entre dientes. Suena como un niño de mi agrado. Yo era igual de pequeño. Solía volver loca a mi madre con datos sobre dinosaurios. ¿Así? Anaís enarcó una ceja. ¿Cuál es tu favorito, entonces? Damián se reclinó, fingiendo pensar. El oviraptor. Rápido, inteligente, subestimado. Anaís se rió. Debería presentarte a Benjamín. Respetaría esa elección. Algo parpadeó en la expresión de Damián ante eso. Una breve emoción indescifrable. Pero antes de que Anaís pudiera pensar en ello, el avión se sacudió. Una sacudida repentina sacudió la cabina y un jadeo colectivo recorrió a los pasajeros. La señal del cinturón de seguridad parpadeó de nuevo mientras la voz del capitán sonaba por el intercomunicador. Señoras y señores, hemos entrado en una zona de turbulencias inesperada. Por favor, permanezcan sentados y mantengan sus cinturones de seguridad abrochados. Las manos de Anaís se agarraron instintivamente a los reposabrazos. No solía tener miedo a volar, pero esta repentina caída de altitud hizo que su corazón se acelerara. Damián debió notarlo, porque sin decir una palabra se estiró y cubrió suavemente la mano de ella con la suya. «Solo son turbulencias», dijo con calma. «Nada de qué preocuparse». Su voz era tan firme, tan segura, que Anaís sintió que su pulso se ralentizaba ligeramente. Miró sus manos, la de él grande, cálida, completamente firme. La de ella, más pequeña, temblando ligeramente. No la apartó. La turbulencia finalmente pasó, dejando una persistente sensación de tensión en el aire.
Anaís respiró hondo, tratando de que sus nervios se calmaran. ¿No te gusta volar?, preguntó Damián, retirando su mano como si sintiera que ella necesitaba espacio. No es eso, admitió. Creo que es solo todo acumulándose. Damián asintió a sabiendas. Tiene sentido. Anaís lo estudió por un momento. Había algo en él, algo justo fuera de su alcance. ¿Y tú?, preguntó. Pareces del tipo que siempre está en control. ¿Alguna vez te pones nervioso? Damián sonrió, pero había una sombra detrás. No a menudo, dijo simplemente. Esa respuesta se sintió demasiado fácil, demasiado ensayada. Anaís no estaba segura de por qué le importaba, pero le importaba. Así que se reclinó, imitando su postura relajada. Eres un hombre de negocios. Vuelas a menudo. Lees clásicos antiguos en los aviones. Eres extrañamente bueno calmando a una completa extraña, pero no hablas mucho de ti mismo. ¿Por qué es eso? Los labios de Damián se curvaron. Podría preguntarte lo mismo. Anaís soltó una suave risa. Buen punto. Pasó un momento de silencio. Luego, inesperadamente, Damián suspiró y se pasó una mano por su cabello oscuro, desordenando su apariencia perfectamente peinada. De acuerdo, Anaís Torres. Hagamos un trato. Anaís enarcó una ceja. ¿Un trato? Tú me cuentas algo real sobre ti, y yo haré lo mismo, sin respuestas superficiales. Anaís lo consideró. Vale, aceptó. Pero tú primero. Damián exhaló, tamborileando sus dedos contra el reposabrazos. No siempre estuve en control, admitió. Cuando era más joven, mi vida era caótica. Tuve que aprender pronto que si yo no controlaba las cosas, alguien más lo haría. Anaís parpadeó. Eso era más de lo que había esperado. Tu turno, la instó Damián. Anaís dudó antes de hablar. Siempre. Pensé que sería más que esto. Damián inclinó la cabeza. ¿Más que qué? Anaís tragó saliva, sintiéndose de repente vulnerable. Más que una camarera que apenas llega a fin de mes. Más que una madre soltera luchando por pagar el alquiler. Solía tener sueños, ¿sabes? Pero en algún momento del camino la vida pasó y tuve que dejarlos ir. Damián se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo algo que ella no esperaba. Quizás es hora de recuperarlos. Anaís lo miró fijamente. Algo en su pecho se apretó. Por primera vez en mucho tiempo se preguntó si todavía podría. El suave timbre del anuncio de la azafata rompió el momento. Señoras y señores, comenzaremos nuestro descenso a Barcelona en breve. Por favor, regresen a sus asientos y asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados. El estómago de Anaís se revolvió. Era casi la hora. Miró a Damián, que había vuelto a su libro, pero su atención no estaba en las páginas. Sus dedos tamborileaban distraídamente contra la encubierta de cuero, sus pensamientos claramente en otro lugar. Finalmente se volvió hacia ella. ¿Tienes quien te recoja en el aeropuerto? Anaís parpadeó. No. Iba a coger un taxi. Damián asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Déjame darte el número de mi chofer. Puede llevarte a donde necesites ir. Anaís frunció el ceño. No es necesario. Lo sé, dijo Damián, pero me gustaría hacerlo. Ella dudó. ¿Estaba esto cruzando una línea? Pero mientras miraba los inquebrantables ojos verdes de Damián, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Seguridad. Exhaló y asintió. Vale. Damián sacó una elegante tarjeta de visita y se la entregó. Ella miró las elegantes letras. Damián Alcázar, Alcázar Global Holdings. Se le cortó la respiración. Conocía ese nombre. Damián Alcázar no era solo un hombre de negocios, era una de las figuras corporativas más poderosas del país. Anaís levantó lentamente la vista hacia él. «Consultoría de negocios, ¿eh?», dijo secamente. Damián tuvo la decencia de parecer ligeramente divertido. Puede que haya subestimado esa parte. Anaís negó con la cabeza medio exasperada, medio intrigada. Debería haberse sentido intimidada, pero todo lo que podía pensar era: ¿en qué demonios me acabo de meter?
El avión había aterrizado y la cabina estaba llena de los sonidos familiares de los pasajeros recogiendo sus pertenencias, los compartimentos superiores abriéndose con un clic y los cinturones de seguridad desabrochándose. Pero Anaís se quedó inquieta mirando la tarjeta de visita en su mano. Damián Alcázar. No era alguien que estuviera al tanto de multimillonarios o magnates corporativos, pero incluso ella había oído hablar de Alcázar Global Holdings. Su nombre estaba en los titulares financieros, asociado con importantes adquisiciones y negociaciones de alto riesgo, y acababa de pasar las últimas horas durmiendo en su hombro. ¿Estás bien? La voz de Damián la devolvió al presente. Anaís levantó la vista y lo encontró observándola. Su expresión indescifrable. «No mencionaste que eras básicamente un rey de las finanzas», dijo, enarcando una ceja. Damián se rió entre dientes, divertido, pero no sorprendido por su reacción. «Encuentro que las presentaciones son más fluidas cuando no empiezo con eso». Anaís sonrió a su pesar. «Claro, porque consultor de negocios suena mucho menos intimidante». Damián se encogió de hombros en un gesto perezoso. Cumplió su propósito. Antes de que pudiera responder, la voz de la azafata sonó por el intercomunicador. «Gracias por volar con nosotros. Bienvenidos a Barcelona». Anaís dejó escapar un lento suspiro. Ya estaba. Estaba aquí por su madre, por lo que le esperaba en los próximos días, y de alguna manera había entrado directamente en la órbita de un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Mientras la fila de pasajeros avanzaba, Damián bajó sin esfuerzo las maletas de ambos. Le entregó la de ella, sin decir una palabra. «Gracias», murmuró Anaís, todavía desconcertada por todo. Damián asintió, pero no se apartó. «Mi chofer está esperando fuera», dijo. «Ven conmigo. Te llevará a donde necesites ir». Anaís dudó. Debería decir que no. Este hombre ya había hecho más que suficiente por ella. Pero pensó en la lucha por conseguir un taxi, corriendo por una ciudad que no espera a nadie, con los nervios ya deshechos por el peso de lo que la esperaba en el hospital. Y luego pensó en la presencia firme de Damián, en la forma en que la había calmado, instintivamente en el avión, en la forma en que nunca la había hecho sentir pequeña, a pesar de lo diferentes que eran sus vidas. Finalmente, asintió. «Vale». La expresión de Damián no cambió, pero algo parpadeó en su mirada. Y así, Anaís Torres dejó el avión con un hombre que tenía el poder de cambiar su vida para siempre. En el momento en que Anaís salió, el aire frío de Barcelona la golpeó como una ola. La ciudad estaba viva. Bocinas sonando, luces parpadeando, taxis serpenteando por carriles congestionados. Era abrumador. Había crecido aquí, pero después de años viviendo en California, había olvidado lo ruidosa e implacable que podía ser la ciudad. El chofer de Damián, un hombre alto y de hombros anchos con un traje negro, ya estaba esperando. Le hizo un gesto de asentimiento a Damián antes de abrir la puerta del elegante Maserati negro aparcado en el bordillo. Anaís dudó medio segundo antes de entrar. El interior era puro lujo. Asientos de cuero, el leve aroma de una colonia cara, el suave ronroneo del motor cuando la puerta se cerró tras ella. Damián se deslizó a su lado, exudando una confianza natural que solo un hombre como él podía poseer. «¿A dónde?», preguntó el chofer. «Hospital Clinic», respondió Anaís en voz baja. La mirada de Damián se dirigió hacia ella, pero no preguntó nada. El coche se alejó del bordillo, fusionándose sin problemas con el caos del tráfico de Barcelona. Durante los primeros minutos se sentaron en silencio. Anaís miraba por la ventana, viendo cómo pasaban por calles familiares, los recuerdos volviendo a ella. Luego, para su sorpresa, Damián habló. «¿Tienes a alguien esperándote allí?». Anaís exhaló lentamente. «Mi tía. Me llamó hace 2 días para decirme que el estado de mi madre había empeorado». Damián asintió, su expresión indescifrable.
¿Cuánto tiempo lleva enferma?, preguntó. Anaís dudó, no acostumbrada a compartir este tipo de cosas con nadie, y menos con un multimillonario que acababa de conocer. Le diagnosticaron hace un año, pero pensé que tenía más tiempo. Su voz flaqueó ligeramente al final, y Damián lo notó. «Habrías venido antes si hubieras podido», dijo, su tono uniforme. Anaís bajó la mirada a sus manos. Sí, no había piedad en su mirada, solo comprensión. «Estás aquí ahora», dijo Damián simplemente. Anaís tragó saliva superando un nudo en la garganta. «Sí, lo estoy». Y por primera vez desde que recibió esa llamada, se permitió respirar. Cuando llegaron a la entrada del hospital, el corazón de Anaís latía con fuerza. Ya estaba. «Gracias por el viaje», dijo, alcanzando la manija de la puerta. Pero antes de que pudiera salir, la voz de Damián la detuvo. «Anaís». Se giró, sorprendida de encontrar algo diferente en su expresión. «Si necesitas algo, lo que sea, llámame», dijo. Ella parpadeó. «Damián, no tienes por qué...» «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Pero quiero hacerlo». Anaís lo miró fijamente, algo indescifrable pasando entre ellos. Nunca había necesitado que la salvaran. Había pasado años, resolviendo las cosas por su cuenta. Pero algo en Damián Alcázar le decía que quizás, solo quizás, dejar que alguien la ayudara no era lo peor del mundo. Finalmente, hizo un pequeño asentimiento. «Vale». Los ojos de Damián se mantuvieron en los de ella por un momento más, antes de que metiera la mano en la chaqueta de su traje y sacara algo. Una segunda tarjeta de visita. «Esta tiene mi número personal», dijo, entregándosela. Anaís dudó antes de tomarla, sus dedos rozando los de él por un brevísimo segundo. «Cuídate, Anaís». Y con eso ella salió del coche. Mientras caminaba hacia las puertas del hospital, podía sentir su mirada sobre ella. Pero no se dio la vuelta, porque de alguna manera sabía que esta no sería la última vez que vería a Damián Alcázar. Ni de lejos. Anaís atravesó las puertas corredizas de cristal del hospital. El olor a antiséptico y aire estéril la golpeó de inmediato. La iluminación fluorescente zumbaba sobre su cabeza mientras escaneaba la concurrida sala de espera, su pulso acelerándose. Su tía Susana estaba de pie cerca del mostrador de enfermeras, su rostro surcado por el agotamiento. Cuando vio a Anaís, el alivio parpadeó en sus ojos. «Anaís, gracias a Dios que estás aquí». Anaís apenas tuvo tiempo de asentir antes de que Susana la atrajera a un fuerte abrazo. «¿Cómo está?», susurró Anaís, temerosa de la respuesta. Susana exhaló temblorosamente. «Está estable, por ahora». El médico dijo que la noche pasada fue dura, pero lo superó. Anaís sintió que la tensión en su pecho se aliviaba un poco. «¿Puedo verla?», Susana asintió. «Vamos». Caminaron por los pasillos silenciosos, pasando junto a enfermeras que se movían entre las habitaciones y el murmullo ocasional de conversaciones en voz baja. Cada paso hacía que el estómago de Anaís se revolviera. Luego llegaron a la habitación. Anaís dudó antes de empujar la puerta para abrirla. Su madre yacía en la cama del hospital, pareciendo más pequeña de lo que Anaís la había visto nunca. La mujer que una vez había estado tan llena de vida, que había criado a Anaís con fuerza y resiliencia, ahora parecía tan frágil. Anaís tragó saliva. «Mamá», dijo suavemente. Los ojos de su madre se abrieron y por un momento estuvieron desenfocados. Luego, el reconocimiento amaneció y una sonrisa cansada se extendió por su rostro. «Anaís, viniste». Anaís se apresuró hacia adelante, tomando la frágil mano de su madre entre las suyas. «Claro que sí». Las lágrimas le quemaban en la parte posterior de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Siento mucho no haber venido antes», susurró. Su madre le apretó la mano débilmente. «Estás aquí ahora. Eso es todo lo que importa». Anaís se sentó a su lado, dejando que la realidad del momento la invadiera.
No importaba lo que pasara después, no se iría a ninguna parte. Después de pasar horas en el hospital, Anaís finalmente salió a tomar un poco de aire fresco. El aire frío de la noche le picaba en la piel, pero lo agradeció. Sacó su teléfono, navegando distraídamente. Fue entonces cuando lo vio, un mensaje de texto de Damián. Solo para saber cómo estás. ¿Cómo está tu madre? Anaís miró la pantalla, sorprendida. Apenas la conocía y, sin embargo, se preocupaba lo suficiente como para preguntar. Sus dedos dudaron sobre el teclado antes de responder. Está estable por ahora. Fue una noche larga, pero estoy agradecida de que siga aquí. La respuesta llegó casi de inmediato. Me alegra oír eso. Lo decía en serio cuando dije que si necesitas algo, me lo hagas. Saber. Anaís se encontró sonriendo, una sonrisa real e inesperada. Realmente no tienes que seguir preocupándote por mí, ¿sabes? Lo sé. El corazón de Anaís hizo algo extraño en su pecho. Durante años había aprendido a sobrevivir por su cuenta, a no depender de nadie más que de sí misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, alguien se ofrecía a estar ahí, y no estaba segura de si estaba lista para aceptarlo. A la mañana siguiente, Anaís estaba sentada junto a la cama de su madre cuando su teléfono vibró de nuevo. Damián. Esta vez no era un texto, era una llamada. Anaís dudó antes de salir al pasillo y contestar. «Hola», dijo, manteniendo la voz baja. «Hola». La voz de Damián era suave, pero ligeramente diferente esta vez. Estaba pensando. «¿Has comido ya?» Anaís parpadeó. Eso no era lo que esperaba. No realmente. Bien, porque voy a enviar un coche. Reúnete conmigo para desayunar. La boca de Anaís se abrió. Espera, ¿qué? Damián, no puedo simplemente dejar a mi madre. No estoy diciendo que tengas que desaparecer por horas, la interrumpió suavemente. Solo tómate un descanso. Te traeré de vuelta antes de que se dé cuenta de que te has ido. Anaís dudó. Debería decir que no. Debería estar concentrada en su madre, no reuniéndose con un hombre que ya había hecho más que suficiente por ella. Pero antes de que pudiera discutir, la voz de Damián se suavizó. Anaís, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por ti misma? Odiaba cómo esa pregunta la hizo dudar, porque la verdad era que no podía recordarlo. Finalmente suspiró. Está bien, 1 hora. Eso es todo. Damián se rió entre dientes. Estaré fuera en 10 minutos. Y así, Anaís Torres se encontró tomando otra decisión que nunca vio venir. Anaís estaba de pie fuera de la entrada del hospital, frotándose los brazos contra el frío de la mañana. Todavía no estaba segura de por qué había aceptado. Quizás era el agotamiento. Quizás era el hecho de que Damián había sido inquebrantablemente amable de una manera que no había esperado. O quizás, en el fondo, solo sentía curiosidad por él. Un elegante coche negro se detuvo en el bordillo, el mismo de la noche anterior. El chofer salió y asintió cortésmente. «Señorita Torres». Anaís dudó medio segundo antes de asentir. Se deslizó en el asiento trasero, hundiéndose en el lujoso cuero mientras la ciudad se desdibujaba tras las ventanillas tintadas. «¿Qué demonios estoy haciendo?». 15 minutos después, el coche se detuvo frente a un elegante café, escondido entre imponentes edificios de cristal en el centro. No era el tipo de lugar en el que Anaís había puesto un pie, el tipo donde los hombres de negocios con trajes de diseñador discutían tratos millonarios con expresos importados. Y sin embargo, allí estaba ella. El chofer le abrió la puerta y, tan pronto como salió, Damián ya la estaba esperando, todavía con un traje a medida, todavía imposiblemente sereno. «Lo lograste», dijo suavemente. Anaís se cruzó de brazos. «No recuerdo haber tenido elección». Damián sonrió con suficiencia. «Siempre tienes una elección, Anaís». Ella lo miró con los ojos entrecerrados, pero lo siguió adentro.
la anfitriona los condujo a un reservado privado en la parte de atrás, lejos de miradas indiscretas. En cuestión de minutos, un camarero perfectamente vestido llegó con menús y una sonrisa cómplice. ¿Lo de siempre, señor Alcázar? Anaís enarcó una ceja. ¿Lo de siempre? Sí, y para ella, trae un latte y el plato de desayuno. Anaís parpadeó. Vaya, ahora también tomas mis decisiones por mí. Damián se reclinó estudiándola. Parece que necesitas cafeína y comida de verdad. ¿Me equivoco? Anaís abrió la boca y luego la cerró. Maldita sea, no se equivocaba. Bien, murmuró, pero no hagas de esto una costumbre. La sonrisa de Damián se profundizó. Cuando llegó la comida, Anaís estaba descaradamente hambrienta. Apenas esperó a que Damián dijera algo antes de empezar a comer. Entonces, dijo Damián después de unos minutos, cuéntame algo. Real. Anaís tragó su bocado de tostada. ¿Vamos a hacer esto otra vez? Sí, porque tengo la sensación de que rara vez dejas que la gente entre. Anaís dudó. No se equivocaba. Tomó un sorbo de su latte, ganando tiempo. Solía querer ser periodista, admitió finalmente. La ceja de Damián se alzó ligeramente, como si no hubiera esperado eso. ¿Qué pasó? Anaís exhaló. La vida. Me quedé embarazada, los planes cambiaron y tuve que encontrar la manera de sobrevivir. Damián no respondió de inmediato. Luego suavemente dijo, eso no significa que tengas que dejar de soñar. Anaís levantó la vista, algo afilado retorciéndose en su pecho. Es un poco tarde para eso. La expresión de Damián se volvió indescifrable. No creo eso. Anaís soltó una suave risa. Fácil para ti decirlo. Probablemente siempre supiste que tendrías éxito. Damián se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, no exactamente. Anaís entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Damián sorbió su café y luego lo dejó. No nací en la riqueza, Anaís. Construí mi compañía desde cero. Anaís parpadeó, sorprendida. Espera, ¿en serio? Damián asintió. Crecí en un pequeño apartamento en el Raval. Mi padre era obrero de fábrica, mi madre enfermera. Teníamos suficiente, pero no mucho más. Aprendí pronto que, si quería algo diferente, tenía que crearlo yo mismo. Anaís lo miró fijamente. Había asumido que él había nacido en el privilegio, que siempre había sido una de esas personas a las que se les había dado todo. Pero escuchar esto lo hacía sentir diferente, más real. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Preguntó. Damián sonrió con suficiencia. Nunca preguntaste. Anaís puso los ojos en blanco, pero por primera vez desde que lo conoció, se preguntó, ¿quién es exactamente Damián Alcázar? ¿Y por qué de repente quería saberlo todo sobre él? El desayuno estaba terminando cuando Damián de repente se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes afilados. Tengo una idea. Anaís se tensó. Siento que debería preocuparme. Damián, ignoro eso. Dijiste que querías ser periodista, ¿verdad? Anaís frunció el ceño. Sí, pero... ¿y si te doy un trabajo? Anaís parpadeó. ¿Qué? No en Alcázar Global, aclaró Damián. Soy dueño de una empresa de medios, uno de los mayores medios de noticias digitales independientes del país. Puedo conseguirte un puesto. El estómago de Anaís dio un vuelco. Damián, eso es una locura. Ni siquiera sabes si soy buena en eso. Damián inclinó la cabeza. Sé que eres inteligente y sé que no perteneces a servir mesas para siempre. Anaís se sintió abrumada. Esto era demasiado. ¿Por qué harías esto por mí? Susurró. La mirada de Damián se mantuvo en la de ella. Porque creo en las segundas oportunidades. El silencio se extendió entre ellos. Durante años, Anaís se había convencido de que esto era todo, que sus sueños habían muerto cuando nació Benjamín, que no estaba destinada a más. Pero ahora, sentada frente a Damián Alcázar, se preguntó, quizás se había equivocado. Anaís se quedó congelada, mirando a Damián,
como si acabara de sugerir que se mudara a otro planeta. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?, repitió, su voz teñida de incredulidad. Damián se reclinó en su asiento, sus penetrantes ojos verdes fijos en los de ella. Sí, Anaís parpadeó. ¿Así de simple? Así de simple, confirmó Damián. Su corazón latía con fuerza. Esto era una locura. Durante años había luchado por sobrevivir, convenciéndose de que sus sueños eran solo eso, sueños. Algo que había dejado atrás en el momento en 1900, que se convirtió en madre. Y ahora un hombre que apenas conocía le estaba dando la oportunidad de reescribir su vida. Damián, te agradezco esto, pero... dudó, buscando la palabra correcta. No he escrito profesionalmente en años. Ni siquiera sabría por dónde empezar. La expresión de Damián no vaciló. Entonces aprende, eres inteligente, tienes empuje, puedes resolverlo. Anaís dejó escapar un suspiro tembloroso. No es tan simple. Lo es, dijo Damián con firmeza. Eres tú la que lo está complicando. Anaís odiaba que tuviera razón. Debería haber saltado ante esta oportunidad. Pero en cambio, la duda se deslizó, susurrando en su oído. ¿Y si fracasas? ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si aceptas este trabajo y lo pierdes todo? Y luego estaba Benjamín. Tengo un hijo, Damián, le recordó. No puedo simplemente aceptar un trabajo de alto perfil y esperar que funcione. Necesito estabilidad. ¿Y qué parte de servir mesas por el salario mínimo es estable?, replicó Damián. Anaís apretó la mandíbula. Lo entiendo, continuó Damián, su voz más suave ahora. Tienes miedo, pero no dejes que el miedo te mantenga en un lugar que ya has superado. Anaís tragó saliva. No sabía qué la asustaba más, la idea de fracasar o la idea de finalmente tener éxito. Anaís pasó los siguientes días dándole vueltas en su cabeza. La condición de su madre se mantuvo estable y Anaís pasaba cada hora despierta en el hospital. Pero la oferta de Damián persistía en el fondo de su mente, atormentándola. Luego, en la cuarta noche, su teléfono sonó. Miró la pantalla, número desconocido. Frunciendo el ceño respondió. «¿Hola? ¿Es usted Anaís Torres?» La voz era nítida, profesional. «Sí, ¿quién es?» «Mi nombre es Victoria Ramos. Soy la editora en jefe de Medios Alcázar. Damián me habló de ti». El estómago de Anaís dio un vuelco. ¿El qué? Me pidió que echara un vistazo a tu historial, continuó Victoria. Y seré honesta, no suelo hacer favores, pero leí algunos de los artículos que escribiste en la universidad y tienes potencial. Así que este es el trato. Si lo quieres, hay un puesto de redactora disponible para ti, sin enchufes, sin trato especial. Tendrás que demostrar tu valía. Pero si te tomas en serio volver al periodismo, esta es tu oportunidad. El cerebro de Anaís hizo cortocircuito. Esto era real. No era solo Damián lanzando una idea durante el desayuno. Realmente lo había llevado a cabo. Yo no sé qué decir, admitió Anaís. Di que sí, dijo Victoria sin rodeos. Anaís exhaló. Puedo pensarlo. Tienes 24 horas. Después de eso, la oferta desaparece. La línea se cortó. Anaís se quedó sentada, con el teléfono en el regazo, el corazón latiendo con fuerza. Tenía que tomar una decisión, y por primera vez en años, el futuro se sentía completamente abierto. A la mañana siguiente, Anaís todavía no había tomado una decisión. Entró en la habitación del hospital de su madre, con la mente dando vueltas. «Buenos días, cariño», la saludó su madre débilmente. «Buenos días, mamá», dijo Anaís forzando una sonrisa. Su madre la estudió por un largo momento. «¿Qué tienes en mente, Anaís?» Anaís dudó. No le había contado a su madre sobre Damián o la oferta de trabajo. Se sentía demasiado grande para ponerlo en palabras. Pero antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. Anaís se giró y se quedó helada. Damián estaba en el umbral, sosteniendo un ramo de flores. «Pensé que era hora de presentarme», dijo suavemente. Anaís parpadeó.
Su madre enarcó una ceja, claramente intrigada. ¿Y quién podrías ser tú? Damián sonrió. Damián Alcázar, mamá, un amigo de tu hija. Anaís casi podía sentir la curiosidad de su madre. Bueno, Damián Alcázar, dijo ella con diversión en su voz cansada. Si estás aquí para ver a mi hija, debes ser importante. Anaís quería que se la tragara la tierra. Damián solo sonrió. Me gustaría pensar que sí. Su madre se rió, y por primera vez en días, Anaís sintió que algo cambiaba, porque le gustara o no. Damián Alcázar ya no era solo un extraño de un avión. Anaís no podía creer que esto estuviera sucediendo. Damián Alcázar, el CEO multimillonario, el hombre que había conocido por accidente en un avión, el hombre que de alguna manera se había insertado en su vida de la manera más inesperada, estaba de pie en la habitación del hospital de su madre, conversando como si fuera la cosa más natural del mundo. Y, por supuesto, su madre ya lo adoraba. Entonces, Damián, dijo su madre con un brillo travieso en sus ojos, cansados. ¿Eres el novio de mi hija o necesito buscarle a alguien? Anaís se atragantó con el aire. ¡Mamá!, farfulló. Damián, por otro lado, parecía completamente imperturbable. Se inclinó ligeramente hacia Anaís, su sonrisa característica firmemente en su lugar. Diría que todavía estamos en la fase de negociación, reflexionó. Anaís lo fulminó con la mirada. Su madre se rió. Anaís suspiró, completamente superada. Después de unos minutos de charla trivial, Damián se levantó y se volvió hacia Anaís. ¿Podemos hablar?, preguntó. Anaís dudó y luego asintió. Lo siguió al pasillo con los brazos cruzados. ¿Qué estás haciendo aquí, Damián?, preguntó manteniendo la voz baja. Viendo cómo estás, dijo simplemente. Anaís exhaló. No tienes que hacer eso. Lo sé, dijo Damián, su mirada firme, pero quiero hacerlo. Y ahí estaba de nuevo, esa certeza tranquila e inquebrantable que la desequilibraba por completo. «¿Hablaste con Victoria?», añadió Damián. «¿Te hizo una oferta?». Anaís asintió lentamente. «Lo hizo». «Y...». Anaís suspiró. «No lo sé, Damián, es mucho. Yo no pedí nada de esto». Damián la estudió por un largo momento. «No», coincidió. «Pero quizás deberías empezar a pedir». Anaís tragó saliva, porque quizás tenía razón. Quizás por primera vez en años era hora de que dejara de sobrevivir y empezara a elegir. Esa noche, Anaís se sentó sola en la sala de espera del hospital, mirando su teléfono. Las palabras de Victoria resonaban en su mente. «Tienes 24 horas». Después de eso, la oferta desaparece. Anaís exhaló bruscamente. Luego, antes de que pudiera pensarlo demasiado, marcó el número. «Victoria», dijo cuando la mujer respondió. «Sí». Anaís apretó el puño. «Acepto el trabajo». Un momento de silencio. Luego, «Buena elección. Te veo en mi oficina el lunes por la mañana». La línea se cortó. Anaís dejó escapar un lento suspiro. Ya estaba. Estaba entrando en lo desconocido. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Anaís estaba de pie fuera de la sede de medios. Alcázar, los nervios retorciéndose en su estómago. El edificio era elegante, moderno y completamente intimidante. Respirando hondo, entró. Una recepcionista la saludó y la dirigió al piso 25. El viaje en ascensor pareció interminable. Cuando las puertas se abrieron, Victoria Ramos ya la estaba esperando. «Anaís», dijo Victoria enérgicamente, «sígueme». Anaís se apresuró tras ella, abrumada por todo. La sala de redacción era un caos controlado de voces, teléfonos sonando y el furioso tecleo de los teclados. Victoria la condujo a un escritorio. «Este es el tuyo», dijo. Anaís miró fijamente. Tenía una oficina, un trabajo real, una segunda oportunidad. «Espero que demuestres tu valía», añadió Victoria. «Damián puede haberte abierto la puerta, pero si no cumples, no durarás aquí». Anaís levantó la barbilla. «No esperaría menos».
Victoria sonrió con suficiencia. Bien, ahora a trabajar. Y así, Anaís Torres, ex camarera, madre soltera en apuros, la mujer que pensaba que sus sueños se habían desvanecido hacía mucho tiempo, había entrado en un mundo completamente nuevo. Unas horas después de su primer día, el teléfono de Anaís vibró. Damián. ¿Cómo va el primer día? Anaís sonrió respondiendo al texto. Tu editora es aterradora. Por eso es la mejor. Creo que voy a morir. No lo harás. Eres más fuerte de lo que crees. Anaís miró las palabras, algo cálido instalándose en su pecho. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Cena esta noche. Me la debes por el enchufe del trabajo. Anaís puso los ojos en blanco. Ah, ¿así que ahora te debo una? Absolutamente. Una cena. Pero eso es todo. Ya veremos. Anaís suspiró, sabiendo perfectamente que cuando se trataba de Damián Alcázar, nada era nunca solo una cosa. Anaís tamborileaba sus dedos contra la mesa del restaurante, mirando el costoso menú frente a ella. Había accedido a esta cena con una condición: que no fuera en un lugar absurdamente lujoso, donde todo en el menú costara más que sus compras semanales. Damián había cumplido técnicamente esa petición. El restaurante no era del tipo con manteles blancos y candelabros, pero aún estaba lejos de la cafetería a la que estaba acostumbrada. Iluminación tenue, madera pulida y una vista del horizonte de Barcelona que parecía demasiado irreal para ser verdad. Y por supuesto, Damián Alcázar parecía completamente en su elemento. «Estás tensa», observó sorbiendo su whisky. Anaís entrecerró los ojos. ¿Tú crees? Damián sonrió con suficiencia. Relájate, es solo una cena. Una cena con un multimillonario que cambia mi vida casualmente en su tiempo libre, replicó Anaís. Sí, sin presión. Damián se rió entre dientes, dejando su vaso. ¿Te haría sentir mejor si dijera que solo soy un tipo comiendo un filete? Anaís puso los ojos en blanco. Ni un poco. Damián se rió, el sonido profundo y rico enviando algo cálido a través de su pecho. A medida que avanzaba la comida, Anaís se fue soltando. Quizás fue el vino, o quizás fue el hecho de que Damián no estaba tratando de impresionarla. Le preguntó sobre su trabajo, su infancia, Benjamín. Escuchó sin interrupción, como si lo que ella decía realmente importara, y a cambio, ella se encontró indagando un poco más en su mundo. Entonces, señor multimillonario, bromeó, ¿qué haces para divertirte, además de dirigir imperios y volar en primera clase? Damián sonrió con suficiencia. ¿Me creerías si te dijera que me gusta el boxeo? Anaís enarcó una ceja. ¿Tú? ¿Boxeando? Sí, dijo, removiendo su bebida. Me mantiene concentrado. Además, golpear algo después de un largo día es un gran alivio para el estrés. Anaís lo estudió, imaginando a Damián Alcázar, siempre sereno, siempre en control, en un ring de boxeo, con los puños en alto, el sudor goteando por su afilada mandíbula. Tragó saliva. Supongo que tiene sentido, murmuró, apartando la vista rápidamente. Damián no se perdió el cambio en su expresión. ¿Qué? Preguntó divertido. Nada, dijo Anaís rápidamente. Damián sonrió con suficiencia, y así Anaís se dio cuenta de que esta cena era peligrosa, porque cuanto más tiempo pasaba cerca de Damián Alcázar, más difícil era ignorar lo que fuera que estuviera sucediendo entre ellos. Mientras terminaban su comida, Damián se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Te quedas en Barcelona, verdad?», preguntó. Anaís parpadeó. «Por ahora». «¿Por qué?». La mirada de Damián no vaciló. «Porque quiero volver a verte». A Anaís se le cortó la respiración. «Damián, no estoy pidiendo nada serio», la interrumpió suavemente. «Solo me gusta pasar tiempo contigo». El corazón de Anaís latía con fuerza. Esta era una mala idea. Una muy mala idea. Damián Alcázar no era solo un hombre, era una tormenta, y Anaís no estaba segura de poder sobrevivir si se veía atrapada en ella.
No sé si es una buena idea, admitió. ¿Por qué? Preguntó Damián. Anaís dudó. Porque no encajo en tu mundo. Damián inclinó la cabeza. ¿Quién dice que quiero que lo hagas? Esa respuesta la dejó helada. Porque no le estaba pidiendo que cambiara. No le estaba pidiendo nada, excepto una oportunidad. Y eso era más aterrador que cualquier otra cosa. Anaís se sentó en el sofá de su pequeño apartamento, mirando su teléfono. El mensaje de Damián seguía sin leer. La cena fue divertida. Hagámoslo de nuevo. Anaís suspiró. Debería ignorarlo. Debería alejarse antes de que las cosas se complicaran. Pero se encontró escribiendo en su lugar. Quizás. Lo tomaré como un sí. Anaís sonrió. Y así supo que ya estaba en problemas. La semana siguiente pasó en un abrir y cerrar de ojos. Anaís pasaba sus días ahogada en plazos en Medios Alcázar, demostrándole a Victoria que merecía el trabajo. Sus noches las pasaba en el hospital, visitando a su madre y apartando los pensamientos de Damián. Pero Damián Alcázar no era el tipo de hombre que se quedaba al margen. Cada pocos días le enviaba un mensaje casual, sin esfuerzo, como si no fuera el hombre más poderoso en cada habitación en la que entraba. ¿Sobreviviste a la redacción hoy? Apenas. Suena a que necesitas una distracción. Juro que si dices cena, almuerzo. Anaís sonrió a su pantalla, pero no respondió, porque cada vez que consideraba reunirse con él de nuevo, una voz tranquila en el fondo de su cabeza susurraba: «Esto es una mala idea», y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para ignorarla. Anaís acababa de salir del hospital cuando su teléfono vibró de nuevo. Damián. Esta vez no era un texto, era una llamada. Anaís dudó. Antes de responder, «Hola», dijo, manteniendo la voz uniforme. «Hola». La voz de Damián era suave como siempre. «¿Qué estás haciendo ahora mismo?» «Acabo de salir del hospital», respondió Anaís. Hubo un momento de silencio. «¿Cómo está tu madre?», preguntó finalmente Damián. Anaís exhaló. «Estable, es lo mejor que podemos esperar». Damián no dijo nada por un momento. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más tranquila. «Sé que no te gusta pedir ayuda, pero si necesitas algo...» Damián lo interrumpió Anaís. «Lo aprecio de verdad, pero estoy bien». Damián soltó una suave risa. «Dices eso mucho, porque es verdad». Damián tarareó, sin estar convencido. «De acuerdo entonces, como estás bien, ven a un evento conmigo este fin de semana». Anaís dejó de caminar. «¿Perdona?» «Una gala benéfica», dijo Damián casualmente, como si no acabara de lanzarle una bomba. «Necesito una acompañante». Anaís parpadeó. «Damián, antes de que digas que no, piénsalo», la interrumpió Damián suavemente. «Es solo una noche, comida gratis y barra libre, y la oportunidad de llevar un vestido ridículamente caro por mi cuenta. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» Anaís soltó una risa entrecortada. «Realmente no aceptas un no por respuesta, ¿verdad?» «No cuando sé que quieres decir que sí». Anaís puso los ojos en blanco. «Me lo pensaré». «Bien», dijo Damián. «Haré que te envíen un vestido a tu apartamento». «Damián, nos vemos el sábado, Anaís». Y con eso, la línea se cortó. Anaís se quedó mirando su teléfono. ¿En qué demonios se acababa de meter? 2 días después una caja llegó a su puerta. Anaís la miró indecisa. No había aceptado oficialmente ir a la gala con Damián, pero por supuesto, eso no le impidió asumir que lo haría. Con un suspiro quitó la tapa. Se le cortó la respiración. El vestido era de un profundo y elegante tono azul marino, con delicados abalorios que brillaban bajo la luz. Era fácilmente la cosa más hermosa que había visto en su vida. Y también era la prueba de que Damián Alcázar era peligroso, porque un hombre que podía cambiar todo su mundo con solo un vestido, ese era un hombre al que no debía acercarse. Anaís entró en el gran salón de baile, con el corazón palpitando. Los candelabros brillaban como estrellas,
Los suelos pulidos relucían y el aire zumbaba con conversaciones tranquilas en tonos bajos y elegantes. Este no era su mundo, pero entonces lo vio. Estaba de pie cerca del bar, luciendo completamente a gusto en un smoking negro, sus ojos verde esmeralda parpadeando con algo indescifrable. Cuando la vio, Anaís tragó saliva. Debería haber dicho que no, debería haberse alejado. Pero ahora era demasiado tarde. Anaís respiró hondo, tratando de que sus nervios se calmaran. Había pasado años diciéndose a sí misma que no pertenecía a lugares como este, grandes salones de baile, vestidos de diseñador, brindis con champán que costaban más que su alquiler, y sin embargo, Damián Alcázar la había arrastrado directamente a él. Se movió hacia ella con esa confianza natural, sus ojos esmeralda escaneándola de la cabeza a los pies. «Estás impresionante». Anaís tragó saliva. Él parecía peligroso, no de una manera física, sino de la manera en que un hombre podría arruinar tu vida sin siquiera intentarlo. «Esto es una locura», murmuró. «Un poco», admitió Damián sonriendo. «Pero estás aquí, así que debo haber hecho algo bien». Anaís suspiró. «Recuérdame por qué acepté esto. Porque secretamente disfrutas pasar tiempo conmigo», dijo Damián con facilidad. Anaís se burló. «Sigue soñando, Alcázar». Pero Damián solo se rió, el sonido profundo y rico. Y por primera vez esa noche, Anaís ya no estaba nerviosa. La gala fue exactamente lo que Anaís esperaba. Gente rica con ropa de diseñador, haciendo contactos con bebidas carísimas, fingiendo preocuparse por la caridad que estaban financiando. Sorbió su champán, escuchando mientras Damián mantenía una charla trivial sin esfuerzo con la esposa de algún senador. Era un maestro en esto: leer el ambiente, hacer que la gente sintiera que era la persona más importante allí. Y Anaís se dio cuenta de que Damián Alcázar podía conseguir lo que quisiera solo con pedirlo. «Estás mirando», murmuró Damián de repente, sus labios curvándose mientras se volvía hacia ella. Anaís se sonrojó. «Solo estaba pensando en lo agotador que debe ser tú», dijo, tomando otro sorbo de su bebida. Damián se rió entre dientes. «Cuidado, Torres, casi parece que te importa». Anaís puso los ojos en blanco. «No nos dejemos llevar». Damián se inclinó ligeramente, su voz bajando solo para ella. «Demasiado tarde». A Anaís se le cortó la respiración, porque por un momento, solo un momento, sintió como si toda la habitación hubiera desaparecido. Anaís se había excusado para ir al baño cuando escuchó su nombre. «Anaís Torres, ¿verdad?». Se giró, encontrándose cara a cara con una mujer con un vestido rojo sangre, un elegante cabello oscuro y una sonrisa afilada y cómplice. Anaís frunció el ceño. «¿Sí?». La mujer inclinó la cabeza. «Me sorprende. Damián suele mantener las cosas separadas». El estómago de Anaís se contrajo. «Perdona, ¿nos conocemos?». La mujer sonrió, pero no había calidez en ello. «Soy Lorena Prado», dijo suavemente, «y conozco a Damián muy bien». Anaís se quedó muy quieta. «Déjame adivinar», continuó Lorena. «No te ha contado nada sobre mí». Anaís no estaba segura de qué odiaba más: la forma en que Lorena lo dijo, tan casualmente, o el hecho de que pudiera tener razón. Cuando Anaís encontró a Damián de nuevo, estaba hablando con otro invitado, pero en el segundo en que vio su expresión, toda su actitud cambió. «¿Qué pasó?», preguntó de inmediato, guiándola hacia un rincón más tranquilo de la habitación. Anaís se cruzó de brazos. «¿Quién es Lorena Prado?». La mandíbula de Damián se tensó. Esa era toda la confirmación que necesitaba. «Así que no es solo una mujer al azar en esta fiesta», dijo Anaís secamente. Damián suspiró, frotándose la nuca. «Es mi exprometida». Anaís lo miró fijamente. «¿Tú qué?». «Fue hace mucho tiempo», dijo Damián con cuidado. «¿Y no ibas a mencionarlo?». Damián exhaló bruscamente. «Anaís, ella no es importante. Parecía bastante importante cuando me estaba advirtiendo sobre ti».
Los ojos de Damián se oscurecieron. ¿Qué te dijo? Anaís dudó. Solo que sueles mantener las cosas separadas. La mandíbula de Damián se apretó. Eso suena a Lorena. Anaís entrecerró los ojos. Damián, sé sincero conmigo. ¿Me estoy metiendo en algo en lo que no debería? Damián mantuvo su mirada. No, dijo, su voz firme. Anaís no estaba segura de si le creía, pero para cuando la noche terminó, sabía una cosa con certeza. Damián Alcázar tenía secretos, y si no tenía cuidado, iba a quedar atrapada en ellos. La mente de Anaís no dejaba de dar vueltas. El viaje a casa desde la gala había sido silencioso, demasiado silencioso. Damián no la había presionado para hablar, pero podía sentirlo. El cambio, el peso de lo que Lorena había dicho. Y ahora, acostada en la cama horas después, Anaís miraba al techo, con sus pensamientos enredados. ¿Y si Lorena tenía razón? ¿Y si Damián era el tipo de hombre que mantenía las cosas separadas? Y peor aún, ¿y si ella era solo otra distracción temporal? Su teléfono vibró en la mesita de noche. Anaís lo alcanzó, su pulso acelerándose. Damián. Tampoco podías dormir, ¿eh? Anaís exhaló mirando las palabras. Luego, contra su buen juicio, escribió. Demasiado en mi mente. Me culpo por eso. Anaís dudó antes de responder. Estoy cometiendo un error, Damián. Una larga pausa. Luego, no. ¿Estás seguro, Anaís? Otra pausa. Luego, pregúntamelo de nuevo en persona. El estómago de Anaís se contrajo, porque en el fondo sabía que esto no había terminado, ni de lejos. A la mañana siguiente, Anaís entró en la oficina sintiéndose diferente. Todo en Medios Alcázar estaba tan caótico como de costumbre. Teléfonos sonando, reporteros persiguiendo plazos, el olor a café quemado flotando en el aire. Pero Anaís no estaba concentrada en el trabajo. Estaba concentrada en Damián. Así que cuando recibió un mensaje de él esa tarde diciéndole que se reuniera con él en su oficina, no dudó. Pero en el segundo en que entró, supo que algo andaba mal. Damián estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, tenso de una manera que nunca lo había visto antes. «Anaís», dijo, volviéndose para mirarla. «Damián». Un momento de silencio. Luego, «Lorena no se equivocaba», admitió Damián. El estómago de Anaís se desplomó. «Así que sí, mantienes las cosas separadas», dijo, su voz cuidadosa. Damián exhaló pasándose una mano por el cabello. «Solía hacerlo», dijo. «Con Lorena, con todos antes que ella. Era más fácil así. ¿Y ahora?» La mirada de Damián se fijó en la de ella. «Ahora no quiero mantenerte separada de nada». El corazón de Anaís latía con fuerza, porque este era el momento que podría romperla. Anaís podría haberse alejado, podría haberle dicho a Damián que no confiaba en él, que no podía arriesgarse a que la hirieran. Pero en cambio se acercó. «Entonces, demuéstralo». Damián mantuvo su mirada. «¿Cómo?» El pulso de Anaís retumbaba. «Déjame entrar». El silencio se extendió entre ellos. Luego, Damián se estiró y suavemente le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. «De acuerdo, Torres», murmuró. «Veamos cómo va esto». Y así, supo que estaba demasiado metida. Damián Alcázar era un hombre que prosperaba con el control. Cada parte de su vida estaba cuidadosamente curada, sin cabos sueltos, sin apegos innecesarios, sin caos. Pero Anaís Torres, ella era el caos. No de una manera imprudente, sino de una manera que lo deshacía, lo desafiaba, le hacía cuestionar cosas que nunca antes había cuestionado. Y ahora, de pie en su oficina, con sus ojos buscando los de él como si esperara que se probara a sí mismo, Damián se dio cuenta de algo aterrador. Quería hacerlo. Por primera vez en su vida, quería dejar entrar a alguien. «De acuerdo», dijo su voz baja. «No más muros, no más mantener las cosas separadas». Anaís lo estudió. «¿Lo dices en serio?» Damián asintió. «Sí,
Anaís exhaló, cruzándose de brazos. Entonces empieza por contarme la verdad sobre Lorena. Damián se puso rígido. Por supuesto que iba directamente a la parte más difícil. Damián se dio la vuelta pasándose una mano por la mandíbula. Terminó hace años, dijo. Pero no fue limpio. Ella no se lo tomó bien. Anaís enarcó una ceja. ¿Le rompiste el corazón al casar? Damián soltó una risa seca. Creo que ella se rompió el suyo. Anaís frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Damián dudó. Luego suspiró. Lorena y yo nunca fuimos lo que la gente pensaba. Fue calculado. Un acuerdo de negocios más que nada. Nuestras familias nos unieron y por un tiempo tuvo sentido. Hasta que la mandíbula de Damián se tensó. Hasta que me di cuenta de que no podía amarla de la manera que ella quería. El corazón de Anaís se retorció, porque de repente lo entendió. Lorena no era solo una ex. Era un recordatorio del hombre que Damián solía ser, del hombre que mantenía las cosas separadas porque era más fácil que sentir algo real. ¿Y yo? Preguntó Anaís, su voz baja. ¿Qué soy yo? Damián se volvió hacia ella. La única cosa que nunca vi venir. Anaís tragó saliva. Porque eso era peligroso. Esa noche, Anaís se sentó sola en su apartamento, repasando las palabras de Damián en su cabeza. La única cosa que nunca vi venir. Debería haberla hecho sentir segura, pero en cambio, la hacía sentir como si estuviera caminando por la cuerda floja sin red de seguridad. Su teléfono vibró. «Damián, ¿puedo verte?» Anaís dudó. Debería decir que no. Debería dar un paso atrás antes de que esto se complicara aún más. Pero en cambio escribió «sí». Y así supo que se estaba enamorando. Y ya no había forma de detenerlo. Damián apareció en su puerta menos de 20 minutos después. No dudó, no esperó una invitación. Simplemente entró, la miró y cerró el espacio entre ellos. «No hago esto», murmuró. «No persigo a la gente, Anaís». El corazón de Anaís latía con fuerza. «Entonces, ¿por qué estás aquí?» Damián exhaló bruscamente. «Porque no puedo mantenerme alejado». Y entonces la besó. No fue suave, no fue tentativo. Fue todo lo no dicho, todo lo tácito, todo lo que se había estado construyendo entre ellos desde ese vuelo. Y por primera vez en mucho tiempo, Anaís no pensó. Simplemente se dejó caer. Anaís se despertó con la luz del sol entrando por su ventana y el inconfundible aroma de Damián persistiendo en sus sábanas. Parpadeó, desorientada por un momento, y luego todo volvió de golpe. El beso, la forma en que la había presionado contra la puerta, sus manos firmes pero cuidadosas, la forma en que había susurrado su nombre como si significara algo, pero no habían cruzado esa línea. Damián la había besado como un hombre acostumbrado al control, pero que lo estaba perdiendo rápidamente. Y luego, de alguna manera, habían terminado en su sofá, hablando de trabajo, de Benjamín, del tipo de hombre que Damián quería ser, pero no estaba seguro de saber cómo. En algún momento se habían quedado dormidos, enredados juntos como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Ahora Anaís se sentó, con el corazón palpitando, mientras miraba hacia el otro lado del sofá. Estaba vacío. Su estómago se revolvió. ¿Se había ido? Apenas tuvo tiempo de procesar ese pensamiento antes de que el olor a café la golpeara. Y entonces Damián volvió a entrar en la habitación con la camisa desabrochada en la parte superior, 2 tazas de café en la mano. «Estás despierta», dijo entregándole una taza como si fuera la cosa más normal del mundo. Anaís lo miró fijamente. «¿Hiciste café?» Damián sonrió con suficiencia. «Soy capaz de tareas humanas básicas, Torres». Anaís soltó una risa. «Podrías haberme engañado». Damián se rió entre dientes, sentándose en el sofá a su lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego, «¿Vas a huir?» Damián no dudó. «No». Y así, Anaís se dio cuenta de que estaba en verdaderos problemas. Las siguientes
Semanas se desdibujaron en algo para lo que Anaís no tenía palabras. Ella y Damián no estaban saliendo, al menos no oficialmente, pero tampoco eran solo amigos, eran algo. Llamadas telefónicas nocturnas, café antes del trabajo, cenas que se convertían en horas de conversación y besos robados. Y cuanto más tiempo pasaba Anaís con Damián, más peligroso se volvía, porque no era solo físico, era él, la forma en que la miraba como si estuviera tratando de descifrarla, la forma en que se ablandaba cuando hablaba de su pasado, la forma en que nunca presionaba, pero nunca la dejaba ir del todo. Anaís había pasado años sobreviviendo, pero ahora estaba empezando a sentirse viva de nuevo. Y eso era aterrador. Anaís estaba en el trabajo cuando sucedió. Su teléfono vibró en su escritorio. Apenas lo miró antes de ver el nombre. Marcos, su ex marido. Su estómago se desplomó. No había sabido de él en meses, no desde la última vez que había recogido a Benjamín y apenas le había dicho 2 palabras. Con el corazón palpitando, salió de la oficina y respondió: Marcos. Anaís. Su voz era cortante, indescifrable. Tenemos que hablar. El pulso de Anaís se disparó. ¿Sobre qué? Sobre Benjamín. Anaís se quedó completamente quieta, porque la última vez que Marcos había sonado tan serio, toda su vida había cambiado. ¿Qué está pasando?, exigió. Marcos suspiró. Hablaremos cuando te vea esta noche. Y luego colgó. Anaís se quedó allí, con el corazón acelerado, y antes de que pudiera detenerse, le envió un mensaje a Damián. Necesito verte. Dime la hora y el lugar. Y así, Anaís supo que lo que viniera a continuación lo cambiaría todo.